Audio Jungle. Audio Jungle. Sí, bueno, buenas tardes. Bienvenidos todos de regreso. Estamos aquí para la mesa número 3, la transparencia en el sector público. En esta ocasión me tocará acompañarlos en la moderación. Soy Ismael Camargo Mata, soy director general, técnico, seguimiento y normatividad del Sistema Nacional de Transparencia. Estoy aquí en representación del licenciado Federico Guzmán Tamayo, secretario ejecutivo del mismo sistema. Y con gusto les presentaré a quienes nos acompañan el día de hoy para la mesa. En primera instancia tendremos a la licenciada Cintia Patricia Cantero Pacheco, comisionada presidente del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco. Bienvenida, comisionada. Ella nos expondrá el tema de obligaciones en el sector público. En segundo lugar, bueno, todavía no está aquí presente, pero sería la comisionada Elsa Viviana Peralta del Instituto de Transparencia, Acceso a Información Pública, Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, que a fin de darle oportunidad de llegar, seguramente retrasamos un poquito su presentación. Después tendríamos a la licenciada Marlene Alonso Meneses, que es comisionada presidente del Instituto de Transparencia y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala, con el tema obligaciones de transparencia en el sector público. Después tendremos al licenciado Daniel Chávez García, comisionado presidente del Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Bienvenido. Con el tema corrupción e impunidad, flagelo de nuestros tiempos. Después el licenciado Gregorio Castillo Porras, quien es el director general de enlace con la Administración Pública Centralizada y Tribunales Administrativos del INAI. El licenciado nos expondrá el tema responsables en materia de transparencia dentro del sector público. Después tenemos también al licenciado Ángel Martínez Arellano, director de Transparencia y Acceso a la Información para un Gobierno Abierto del Estado de Baja California, quien nos expondrá las diferencias, ventajas y desventajas del sistema estatal anticorrupción de Baja California con el sistema nacional. Finalmente estará su servidor con el Sistema Nacional de Transparencia en su integración, organización y función en representación del licenciado Federico Guzmán Tamayo. Bueno, pues a fin de no retrasar más el comienzo de esta sesión, les explicaré brevemente la dinámica a nuestros ponentes. Tendremos hasta 10 minutos para realizar una exposición. Cuando terminemos el ciclo de exposiciones, abriremos el foro a algunas preguntas de los asistentes y así cerraríamos nuestra participación en esta mesa. Entonces, sin más preámbulo, le cedo la palabra a la licenciada Cintia Patricia Cantero Pacheco. Muchas gracias. Pues agradezco principalmente la invitación que me realizaron para participar en este evento y estar con mis compañeros panelistas. Básicamente, todo esto que tiene que ver con las obligaciones de transparentar la función de las instituciones públicas, de la administración pública en México, va directamente relacionado con este derecho de acceso a la información que tenemos todos los ciudadanos, todas las personas en el país, y que sin lugar a dudas el transparentar la función pública, el abrir el funcionamiento de las instituciones públicas, que nos ha arrojado en la medida en la que las leyes con el transcurso del tiempo pues han obligado cada vez más a las instituciones a abrir precisamente este funcionamiento, este quehacer de la administración pública, pues nos han dejado a la vista con más precisión lo que es los hechos de corrupción. Esto va directamente relacionado. Se ha dicho que cómo es posible que cada vez ha existido mayor fortalecimiento en transparentar la función pública, en abrir lo que se hace por parte de los funcionarios de las instituciones, y que esto no ha venido a combatir o a detener o a atender la corrupción.
y hay personas que señalan que a mayor transparencia también ha existido mayor corrupción. Esto nos arroja entre estos comentarios, lo podemos ver como en el último reporte de Transparencia Internacional, publicado en el mes de febrero de este año, cómo nos muestra en la información del índice de percepción de la corrupción, donde posiciona a México en el lugar 135 de 180 a nivel mundial y 25 de 32 en el continente americano. Indicadores pues, que sin lugar a dudas no son positivos y lejos de ir disminuyendo, pues hemos estado corroborando que año con año vamos quedando en un peor lugar como país. Existió esta reforma a nivel nacional en el 2014, donde de la reforma constitucional que se dio para fortalecer el acceso a la información, se derivó esta también obligación sustantiva de aperturar el funcionamiento de las instituciones públicas, pero no nada más aquello que va relacionado con el quehacer de las instituciones públicas, sino que también esta reforma se dio de manera tan sustantiva que también incluyó al sector privado. También incluyó al sector privado para aperturar también las decisiones que se estén tomando y el recurso público que se esté ejerciendo por parte del sector privado relacionado con el ejercicio de recurso público o bien con el ejercicio de actos de autoridad. Esta reforma derivó en la emisión de leyes generales que como conocemos, se ordenó a nivel país que existiera una ley general de transparencia, una ley general de protección de datos personales y una ley general de archivos. Se ordena también la creación de un sistema nacional y esto nos ha dejado, ya después del 2015 que surgió la ley de transparencia, pues nos ha dejado sin lugar a dudas poco a poco la construcción de un nuevo esquema de transparentar esta función pública en el país. ¿Por qué? Antes de esta reforma, pues cada estado prácticamente manejaba de manera particular cómo se iba a ejercer el acceso a la información por parte de los ciudadanos a las autoridades que tenían esta información. También manejaban quiénes eran los sujetos obligados. En cada estado se determinaba este número de sujetos obligados o tipo de sujetos obligados, y también cada estado determinaba qué obligaciones de transparencia se iban a hacer públicas por parte de las instituciones. Esto con la reforma cambió, porque la reforma lo que hizo fue establecer un piso mínimo para todo el país de qué obligaciones las instituciones públicas iban a tener que transparentar de manera obligatoria, de manera actualizada, de manera constante, periódica, y que esta información se dio esta orden donde se señaló que la información tenía que ser clara, tenía que ser veraz, y se estableció también órdenes como que las autoridades tienen que documentar todos sus actos, y se establecieron también una serie de requisitos que han sido mayúsculas y no podrán desconocerlo mis compañeros en esta mesa, que nos ha implicado una revolución, es decir, una transformación del funcionamiento de las instituciones públicas en el país, que posiblemente como ciudadanos en este momento no las podamos percibir aún, porque estamos en esta transición, que esta transición es progresiva. No es un cambio lo que se derivó con esta reforma de transparentar la función pública, es un cambio que nos representa una oportunidad como sociedad que no la vamos a ver reflejada de manera inmediata, sino que poco a poco la tenemos que ir implementando, y como sistema de transparencia, como Sistema Nacional de Transparencia, cada estado ha llevado su proceso
La primera orden de la Ley General fue que los estados tenían un tiempo determinado para homogenizar sus leyes de transparencia, establecer estos pisos mínimos que estableció la Ley General, y a partir de ahí cada estado también tenía su facultad de establecer obligaciones de transparencia adicionales. Y la orden que también se da en esta reforma nacional fue que además de publicar información en nuestros portales de internet de cada entidad pública, de cada autoridad en cada estado, además de esto pues se iba a contar con este insumo que es la plataforma de transparencia. Derivado de esto, insisto, estamos en este proceso en el país donde yo lo veo como un parteaguas y como un punto de partida, porque es muy complicado que si las instituciones públicas en el país no estaban acostumbrados, estamos hablando de más de 8,000 autoridades, y tendríamos que sumar, adicionar a estas personas físicas o morales que reciben recursos públicos o que ejercen actos de autoridad. Pero si contemplamos este universo de 8,000 autoridades en el país, donde algunas de ellas, yo creo que las menos, pudiera decirse que un 30 o 40% de este 100%, pueden o tienen las condiciones tecnológicas de infraestructura para poder digitalizar la información que tienen en su poder, que es casi el 90% de aquella información que cada autoridad genera, que lo puedan digitalizar y publicar de manera inmediata, en los plazos, en los tiempos y en las formas que establece la Ley General. Bueno, estamos hablando que es complicado para estas instituciones que sí cuentan con estas condiciones. Imagínense para el 70% de las instituciones que no cuentan con estas condiciones. Imaginemos las asimetrías en características, insisto, tecnológicas, de infraestructura, de recursos humanos, financieras, que existen en las entidades, pero además imaginemos también o visualicemos las asimetrías que existen en un estado, en los ayuntamientos. En Jalisco tenemos 125 ayuntamientos, pero también adicionemos que, insisto, son como los obligados en los poderes ejecutivos, en los poderes legislativos de cada estado, insisto, las asimetrías de cada entidad, los organismos descentralizados, los fideicomisos públicos, los fondos públicos, las universidades públicas que ejercen recursos públicos. También hablemos de los sindicatos a quien se les entrega recurso público, que también están obligados, los propios partidos políticos. Lo que quisiera es visualizar a todos los estados en este universo. Los organismos descentralizados de los municipios, los fideicomisos públicos que se derivan de los municipios. Es decir, es un universo de autoridades públicas, de instituciones públicas que no cuentan con las mismas condiciones. Y ha sido muy complicado el sistema todo este tiempo desde que surgió esta reforma, que yo la celebro ya como una profesionista que tengo más de 15 años ya en este tema. Celebro que se haya dado esta reforma, pero también considero que no ha sido fácil el poder atenderse y no por eso me desanima, como funcionaria pública que he sido por más de 20 años, no me desanima, porque independientemente de que en este momento estemos en esta transición, en este periodo, de que alcancemos el objetivo final, que es muy positivo, independientemente de eso, se está dando una transformación en el país, en las instituciones públicas. Esto es evidente. Derivado de estas obligaciones de transparentar la función pública, se está originando que las instituciones públicas se ordenen
su información, por lo menos la ubiquen, dónde la tienen archivada, quién la tiene, quiénes son los responsables de manejar la información, quién es el responsable de autorizar, de tener esos documentos firmados. ¿Por qué? Porque todos estos documentos se van a publicar, se van a dar a conocer. El 90% del funcionamiento de cada institución pública en el país, de estos 8,000 sujetos obligados, tiene que estar puesto a disposición de los ciudadanos vía portal de internet de cada institución, pero sobre todo vía plataforma de transparencia. Tiene que estar completamente visible, actualizado, con características de veracidad, de oportunidad, de entendimiento por parte de la sociedad. Esto, insisto, es un reto mayúsculo que, independientemente de que en este momento no lo veamos reflejado con todas estas características que son idóneas para que los ciudadanos realmente tengamos o contemos con la oportunidad de poder utilizar esa información que se está publicando, porque también eso es una parte muy cuestionable. Se está publicando miles de archivos y en realidad la sociedad no lo está utilizando y no está haciendo uso de esa información. Esa es otra de las interrogantes, ¿no? ¿Para qué generar tanto costo si finalmente el ciudadano no lo está utilizando? Cuando esto se origina de una rendición de cuentas que se le obliga a las autoridades a través de la publicación de esta información. Independientemente de que en este momento no podamos ver ese objetivo, en algunos casos, porque hay otros casos que ya se puede ver el objetivo, pero independientemente de que al 100% no podamos ver este objetivo reflejado, lo que sí se está ya generando y palpando, y no me dejarán mentir mis compañeros comisionados o por parte del INAI, es que en las instituciones públicas se está generando una transformación, un antes y un después en cuanto a cómo funcionaban operativamente, internamente. Ya tenemos una ley de archivos, una ley general de archivos que muchos coincidimos, debió de haber sido la primera, pero independientemente de eso, viene a fortalecer y viene, insisto, a establecer esta nueva condición para las instituciones públicas, donde pues nos ofrece un cambio de operación, de la función pública y de aquellos particulares que tengan relación con la función pública. Esto es lo que nos está ofreciendo esta reforma, es lo que nos están ofreciendo las nuevas obligaciones de transparencia. No veamos la transparencia, la transparencia de las obligaciones el transparentar esta gran cantidad de información, no lo veamos como nada más un aspecto de poner y colocar información, sino veámoslo como esta parte donde teníamos o tuvimos durante años a instituciones públicas cerradas, completamente cerradas, donde las decisiones se tomaban de forma cerrada, literalmente, donde las decisiones se tomaban de manera verbal, donde no teníamos la posibilidad de hacer cruces de información, donde no existía, salvo islas en cada institución pública, y no existía esa comunicación o esa oportunidad de interacción. Esto es lo que, desde mi punto de vista, nos ofrece esta obligación de transparentar en el país, en México. Nos ofrece la oportunidad de tener un cambio de funcionamiento, una comunicación, una visibilización de lo que se está haciendo adentro. Y bueno, ya les comenté, el catálogo de sujetos obligados en cada estado. Existe este piso mínimo porque es una orden a nivel nacional, donde todos los obligados, Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial, partidos políticos, sindicatos que reciban recursos públicos, todos los ayuntamientos, todos los autónomos, pues básicamente el número de sujetos obligados ya se estableció
el tipo de sujetos obligados se estableció en la Constitución y ahora sí todos los estados, no puede decir un partido político de determinado estado que no es sujeto obligado, porque sin lugar a dudas lo es. Las leyes se homogenizaron, se encuentran ya homologadas en el país prácticamente todas y bueno, pues estamos en este proceso, en esta suma de esfuerzos. El Sistema Nacional de Transparencia ya básicamente emitió toda la normatividad necesaria que la propia ley definió que se diera para cumplir con estas obligaciones y estas responsabilidades de transparentar la función pública. Es decir, ya tenemos en el país los instrumentos normativos para poder arrancar con esta obligación a nivel nacional. Ya lo tenemos. Entonces, estamos en esta implementación, en este proceso, que insisto, es progresivo, pero como sociedad, como funcionarios públicos, en los diferentes sectores, seguridad pública, salud, educación, en todos los sectores nos va a beneficiar en el fondo esta reforma, que nos cuesta trabajo, sí nos cuesta trabajo. Hay funcionarios públicos que dicen qué lata, pero pues esta visión de qué lata es transparentar, pues es una visión que debe de cambiarse, porque justo estamos en un país en el que con esta reforma nos obliga a cambiar esa visión, ¿no? A cambiar ese chip, a que ahora aquel que aspira a estar en la función pública o aquel particular que quiera realizar un contrato, simple y sencillamente de servicios, un contrato para prestar un servicio con una institución pública, pues también debe de estar con esa conciencia de que su información va a estar expuesta para que todos la podamos ver. ¿Cómo se enlaza? Y ya no es mi tema, pero sin lugar a dudas también esta obligación de transparentar la función pública va a llegar un momento, y ahora ya con el surgimiento de las disposiciones en materia anticorrupción, va a llegar un momento en el que evidentemente podamos hacer el cruce entre transparentar la información y detectar los hechos de corrupción, y que entonces sí se pueda comenzar a contener la corrupción y podamos contar con números distintos a los que nos han arrojado en los últimos años. Muchas gracias. Muchas gracias, comisionada. Realmente me parece totalmente relevante el tema de cómo se está construyendo a partir de la reforma de 2014. Tal vez podríamos llamar que estamos construyendo la estructura sobre la cual podemos cimentar en algún determinado momento la rendición de cuentas en un futuro, y que probablemente en un mediano plazo la población pueda de una manera mucho más ágil, mucho más consciente, empezar a conocer todos estos mecanismos que tiene para acceder a la información y para darle un uso, y que ese uso le pueda permitir tomar decisiones respecto a sus autoridades, respecto a cómo toman decisiones también las autoridades. Y creo que finalmente, como usted lo puso muy, muy claramente en su exposición, estamos trabajando en eso, y evidentemente va a ser un proceso que nos va a llevar a una transformación institucional, y que cada día pues va a ser mucho más profundo esto en nuestro sistema político. Bueno, ahora le cedería el uso de la palabra a la comisionada Marlene Alonso Meneses con el tema de obligaciones de transparencia en el sector público. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Los saludo con mucho aprecio y sobre todo agradezco mucho a la doctora Alma Lilia Luna Olivares, presidenta del Consejo Académico, por la invitación hecha a mi persona para participar en esta cumbre, así como a la Universidad en Estudios de Posgrado en Derecho y a la Universidad Policial. Por supuesto, saludo con mucho gusto a los que integran este panel, el comisionado presidente de Michoacán, así como a mi amigo, al licenciado Gregorio, que nos acompaña, y por supuesto también al licenciado amigo Ismael Camargo, y bueno, sin duda también a quien nos está acompañando de Baja California, el licenciado Ángel Martínez Arellano.
Pues a mí me toca hablar y me corresponde platicarles acerca de las obligaciones de transparencia. Quiero comentarles que para nosotros, bien lo dijo hoy la comisionada que me antecedió, ha sido o estamos ante una transición muy importante en nuestro país, pero sobre todo creo que viene algo más importante, el lograr buscar un nuevo servicio público. Necesitamos tener nosotros o atender precisamente entender que el servicio público que hoy nos requiere en este engranaje jurídico en materia de transparencia nos va a permitir dar a conocer perfectamente qué es lo que estamos haciendo cada uno en las instituciones públicas y también como aquellos que, como bien lo explicó la comisionada, aquellos que ejercen recursos públicos, pero sobre todo esta parte, el lograr que nosotros cambiemos el servicio público, que ya estemos con esta apertura de lograr dar a conocer todas nuestras obligaciones de transparencia por parte de los sujetos obligados. Tuvimos un sinfín de reformas. La primera fue el 6 de diciembre de 1977, en donde se estableció el derecho a la información, que será garantizado por el Estado. Después tuvimos una segunda reforma el 20 de julio del 2007, en donde se adicionó un segundo párrafo a sus 7 fracciones, y como ya lo explicó la comisionada, y para no vaya a alargar más mi participación, tuvimos 6 reformas, pero una de las reformas muy importantes fue la reforma del 7 de febrero del 2014, de la cual se establecen y se adicionan algunas fracciones al artículo 6º constitucional. Y bueno, aquí se encuentra el punto más importante, el cual nos permite que la información sea accesible para todas las personas. Y entonces ahí nos trae una nueva forma de cómo tenemos nosotros que transparentar la información. Y bueno, como bien lo dijo la comisionada, tenemos una ley general de transparencia, y esa ley general de transparencia nos trae el piso mínimo de obligaciones que todos los sujetos tenemos que cumplir, todos los sujetos obligados. Por lo tanto, se establecen unos lineamientos técnicos generales para la publicación, homologación y estandarización de la información, porque era muy importante lograr esta parte. Es decir, ya teníamos nuestra ley general que nos dice cuántas son las fracciones que nosotros, si no lo voy a tomar, cuáles son las fracciones, sobre todo que en el caso de la ley general, en el artículo 70 maneja 48 fracciones, que es el piso mínimo que nos pone a todos los sujetos obligados y que son obligaciones comunes que todos tenemos que cumplir. Por lo tanto, se tenía que establecer muy bien la forma en cómo íbamos a cumplir con esa información. Entonces, el Sistema Nacional de Transparencia, a través de ese sistema, se emiten unos lineamientos técnicos generales para la publicación, homologación y estandarización de la información de las obligaciones establecidas en el título 5º, y bueno, tal como lo señala esa ley de esa ley general. En estos lineamientos, lo que se establece o lo que nos viene a traer es que se debe de publicar aquella información, toda la información que se publique sea veraz, oportuna, pertinente, que sea confiable, congruente, que esté actualizada. Por lo tanto, estos lineamientos vienen con ejemplos muy claros en los cuales todos los servidores públicos tenemos que cumplirlo. Y esa es la transición, y esa es la parte que hoy estamos todos trabajando, en donde tenemos la obligación de subir esa información tanto en la plataforma del Sistema Nacional de Transparencia como precisamente en las propias páginas oficiales de cada sujeto obligado. Las obligaciones de transparencia que les digo, las señala los artículos 70 al 80 de la Ley de Transparencia y Acceso, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, pues nos viene a explicar un sinnúmero de obligaciones que tenemos que subir, pero sobre todo hacer ese cambio paradigmático que necesitamos de poner al escrutinio público toda la información.
Entonces estos lineamientos nos traen reglas muy específicas en las cuales nos exigen a todos los servidores públicos que no podemos ni siquiera decir nada más, no aplica esta información. En esos lineamientos técnicos nos señala muy claro que nosotros tenemos que fundar y motivar cuando la información no forma parte del sujeto obligado al que le están solicitando, pero tenemos que fundar y motivar, no podemos nada más decir no aplica o dejarlo en blanco, porque esos lineamientos nos especifican muy bien la forma en cómo nosotros tenemos que trabajar con ellos. Quiero decirles que los organismos garantes tenemos un papel muy importante en este trabajo que nos señala la Ley General de Transparencia, como es la de verificar el cumplimiento por parte de los sujetos obligados. Esas verificaciones nos corresponden a nosotros hacerlas y las leyes que han sido homologadas de acuerdo a la Ley General de Transparencia en cada estado, pues establece esas verificaciones en las cuales nosotros tenemos que decir y señalar muy bien si el sujeto obligado está cumpliendo, si hay un cumplimiento ya sea total, parcial o inclusive si hay un incumplimiento. Algo importantísimo que nos obliga o que estamos obligados todos los sujetos obligados a hacer es a tener un icono en nuestras páginas oficiales de inicio en donde diga transparencia, que no le limite a todas las personas a tener que estar navegando en una página para poder encontrar esas obligaciones de transparencia. Es importantísimo que haya un icono muy visible, el que permita llevar a conocer toda esa información. Es importante que también nuestra Ley General de Transparencia nos señala que todas las obligaciones de transparencia deberán publicarse con perspectiva de género y discapacidad. Esto la verdad es que es algo muy, muy importante porque lo hace acorde al comportamiento de nuestra sociedad entre hombres y mujeres. Entonces nos está exigiendo un mayor compromiso precisamente con la perspectiva de género y sobre todo con la discapacidad. Y creo que eso pues viene muchísimo a abonar a nuestro país. Se debe de procurar que la información publicada sea accesible de manera focalizada a personas que hablen alguna lengua indígena. Eso es importantísimo. Creo que todos los sujetos obligados debemos de garantizar el derecho de acceso a la información pública, así como el derecho a la protección de datos personales, pero sobre todo que sea a llegar a estas personas que hablan alguna lengua indígena, que a veces de verdad es muy difícil ya encontrar personas que quieran hablar o bueno, puedan explicarles, inclusive que conozcan esas lenguas a las personas que no hablan el español y cómo es que puedan ellas acceder a la información pública, cómo es importante, lo decía también la comisionada, el empoderar a la sociedad con la información. Entonces tenemos que llegarles a ellos, ya es una nueva forma en cómo nosotros tenemos también que buscar todos los sujetos obligados para garantizar el acceso a la información pública. Y tenemos que la homogeneidad y estandarización de la información se concreta a través de la emisión de esos lineamientos, como yo les decía, porque es importante que exista ese piso mínimo para todos los sujetos obligados. Quiero decirles que esa Ley General de Transparencia nos trae o nos divide muy bien de cuáles son las obligaciones comunes y cuáles son las obligaciones específicas. Las obligaciones comunes están establecidas en el artículo 70 y sus 48 fracciones. Es decir, hablar de obligaciones comunes es que todos los sujetos obligados tenemos que cumplir con eso, todos. Y ya las obligaciones específicas, bueno, ya será de acuerdo a su naturaleza jurídica de cada sujeto obligado, quien deberá de cumplir con esos apartados. Por lo tanto, quiero decirles que como obligaciones comunes tenemos, por ejemplo, el marco normativo, que se debe de tenerlos todos los sujetos obligados, su remuneración bruta y neta de todos los servidores públicos, los viáticos y los gastos que apliquen, es un ejemplo, ¿no? Que eso forma parte de todos los sujetos obligados. Y las obligaciones específicas, pues es que depende de la naturaleza jurídica. Por ejemplo,
se corresponde la agenda legislativa, ¿no? Para el caso de el Congreso del Estado o del Congreso de la Unión, los informes de los partidos políticos, ya dependiendo, vaya de acuerdo a sus características. Pero algo importante es que hoy tenemos que trabajar con mayores fracciones y tenemos que cumplir con esos puntos que nos señala nuestra ley general. Antes teníamos que trabajar con los servidores públicos de acuerdo a la voluntad. Hoy tenemos una ley general que nos pone ese piso mínimo, que ya no debe de haber voluntades, sino hoy tenemos que cumplir con las leyes, y por eso es necesario que cambiemos y que generemos un nuevo servicio público, porque estas nuevas normatividades nos va a llevar a dar cumplimiento obviamente a las leyes, pero sobre todo a darle todas las herramientas necesarias y toda la información a la sociedad para una mejor toma de decisión, y sobre todo que también esa toma de decisión sea bien de conocimiento, sea razonada y bueno, pues cuenten precisamente con toda la información a la mano, que sea práctica. Y por eso tenemos lo más importante, que es nuestra plataforma del Sistema Nacional, que nos ha permitido ahí a conglomerar toda esa información de todos los sujetos obligados, de los 8,000 sujetos obligados, y bueno, pues más aún de todos aquellos que se vayan sumando de acuerdo a su naturaleza jurídica. Quiero platicarles que nosotros, en el caso de Tlaxcala, tenemos una preocupación, sobre todo porque los servidores públicos puedan cumplir en tiempo y forma con la ley, pero también que sepan que estamos los órganos garantes de transparencia para poder coadyuvar a que ese cumplimiento sea lo más eficaz y eficiente. Y quiero comentarles que aquí allá en Tlaxcala creamos un sistema informático llamado POSO. Le llamamos así porque es un portal de obligaciones de los sujetos obligados. Este portal nos ha permitido tener una comunicación muy directa con todos los sujetos obligados, pero sobre todo para que sea más eficaz y eficiente esa comunicación. Nos ha permitido también eficientar costos, porque en ocasiones el que nosotros tengamos que ir a notificar a todos los sujetos obligados nos implica todo una cuestión de costos y también de tiempo. Eso nos ha ayudado muchísimo. Ojalá tengan ustedes la oportunidad más adelante de conocer este sistema que nosotros lo tenemos y que lo pueden ver a través de nuestra página, en el cual nos ha permitido el tener esa comunicación, pero sobre todo el que nosotros les podamos facilitar a los sujetos obligados las herramientas para que ellos cumplan. Otra de las actividades que nosotros también, o como mejores prácticas que estamos haciendo también en el Instituto de Transparencia en Tlaxcala, es que tenemos una escuela online que nos ha permitido lograr profesionalizar más el servicio público. Es decir, a través de esa escuela estamos llevando a cabo diplomados, cursos, talleres, para que los servidores públicos participen, que hagamos uso también de las nuevas tecnologías y que les facilite más entender este tema y este cambio paradigmático que hoy estamos viviendo de acuerdo a todas las reformas que tenemos en nuestro país. Y como bien también lo manifestó la comisionada que me antecedió, hoy ya contamos con esta nueva Ley General de Archivos que estamos en espera de que sea publicada, pero esto pues ya viene a poner a cerrar ese engranaje jurídico, a poner los cimientos que son tan importantes y necesarios para que nosotros podamos garantizar que todos los sujetos obligados garanticen el derecho de acceso a la información y permitan que la sociedad conozca su quehacer. Por lo tanto, sí quiero comentarles que es un trabajo no fácil, que hoy cumplir con todas estas obligaciones de transparencia nos está generando una nueva cultura,
nos está llevando a ordenar y a establecer mejor las reglas de cómo debemos de manejar la información de todo el servicio público para que esté disponible en cualquier momento. Pero sí, esta Ley General de Archivos viene a poner las bases más importantes. Yo estoy viendo que cualquier alteración, destrucción o mal uso de un documento ya está tipificado en el Código Penal. O sea, ya los servidores públicos tenemos que tener mucho cuidado cuál es el manejo que se le está dando a todos sus documentos. Por lo tanto, creo que es importante, o considero que es importante, que sí generemos ese nuevo servicio público, esa nueva cultura, que tenemos que cambiar ese chip de decir, hoy tengo que demostrar a toda la sociedad, a cualquier persona, cómo estoy haciendo mi trabajo, cuáles son las tomas de decisiones, y creo que eso es algo que nos va a venir a abonar muchísimo, porque entonces ya no vamos a limitar ese derecho que por mandato constitucional tenemos que garantizarlo. Pues no me quiero ya ampliar más en mi participación, sé que todavía tenemos más compañeros que nos están acompañando, y también saludo con mucho gusto a mi amiga, a la comisionada de la Ciudad de México, del Instituto de Transparencia de la Ciudad de México, y sé que todavía hay más participación, pero sí quiero decirles que estas nuevas obligaciones de transparencia vienen a abonar a que nosotros tenemos que cambiar las formas de cumplir con las leyes, pero sobre todo de poner al escrutinio público la información que por ley nos estamos obligados a transparentar. Agradezco mucho su atención. Muchísimas gracias, comisionada Marlene Alonso. Efectivamente, creo que pone el foco en un tema muy clave dentro de todo este proceso, que es efectivamente la construcción de este piso mínimo, y cómo eso representa un reto para todas las instituciones públicas, no solo en el hecho de cumplir la normatividad, sino en el hecho también de llevar a cabo esta transformación de la cultura dentro de los servidores públicos para que tengan una proclividad mucho mayor y una facilidad para sobrellevar todos estos temas que finalmente en muchos momentos pues causan resistencias institucionales, y que finalmente ahí es donde como organismos garantes debemos de estar siempre para apoyarlos y empezar a facilitar esta transformación institucional. Muchísimas gracias, comisionada. Lamentablemente se tuvo que retirar la comisionada Cintia, pero si hay preguntas dirigidas hacia ella, las podemos recabar en su momento y hacérselas llegar vía correo electrónico. También doy la bienvenida a la comisionada Elsa Viviana Peralta del Instituto de Transparencia de aquí de la Ciudad de México, y justamente ahora le cedo la palabra por 10 minutitos para que nos comente sobre el tema de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y sus aplicaciones institucionales. Muchas gracias. Pues muchas gracias, buenas tardes. Me disculpo primero que nada por haberme incorporado un poco tarde a las actividades del panel, pero bueno, es complicado a veces en esta ciudad estar, ¿no? Entre cuestiones, bueno, no voy a hablar mal del anfitrión, ¿verdad? Pero entre cuestiones y gestiones relacionadas con el tema del instituto y entre otras circunstancias relacionadas con el tema del tráfico y demás, pues ustedes no están para saberlo, pero vengo corriendo y vengo con mucho gusto de integrarme a esta mesa. Agradezco a las autoridades que organizaron este evento, a la Universidad de Estudios de Posgrado en Derecho, Universidad Policial Unipol, y a todas las personas que tuvieron que ver en esta realización. Pues la verdad es que les agradezco mucho que nos hayan permitido un espacio y un micrófono para platicar de estos temas tan interesantes y tan en este momento ya aterrizados, porque creo que de moda ya no están. El tema de la transparencia ya no está de moda, hace mucho tiempo que se implementó y las modas son pasajeras y la transparencia no ha sido pasajera ni lo será. Entonces creo que de moda pues ya no está el tema. Y entrando en materia, precisamente por eso, y estoy poniendo mi relojito porque luego yo también me excedo en el uso del micrófono,
Me encanta dirigirme a las personas y la verdad es que aquí veo que hay un público pues nutrido, y la verdad muy interesado, y es difícil hablar después de la comida, ¿no? Entonces trataré de hablar de algo que les resulte interesante y atractivo. La verdad es que yo quisiera, y traje una presentación que les voy a dejar, está realizada en Prezi. Si me le pasan a la que sigue, por favor, y necesito el control, porque de hecho me gusta tener el control de las cosas. Gracias. Quisiera ver si, les voy a dejar esta presentación que habla en general del tema que me toca abordar de acuerdo con esta mesa, que se llama Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y sus aplicaciones a instituciones. En este caso, yo lo que quise traer de manera específica son las obligaciones de transparencia en materia de seguridad pública en la Ciudad de México. Pero estas obligaciones tienen que ver con un esquema mucho más amplio que además se aterrizó en esta ley derivado de las obligaciones que contiene la Ley General de Transparencia, y todo este esquema que se ha sistematizado y que ha quedado, como ya bien lo comentaron a grandes rasgos quienes me precedieron, que ha quedado esquematizado muy bien en lo que es el Sistema Nacional de Transparencia. Dentro de todo este entorno del Sistema Nacional de Transparencia, que va de la mano del Sistema Nacional Anticorrupción, tenemos que cumplir con una serie de obligaciones en este marco aterrizado directamente a las policías, o en el caso de la Ciudad de México, la Secretaría de Seguridad Pública, con una gran cantidad de obligaciones que hay que cumplir. Y yo se los voy a mencionar rápidamente, y si me ayudan, porque creo que no me pasaron el control. ¿No hay control? Hoy yo traía el mío. Bueno, la que sigue, por favor, rápidamente. Hay, entre otras cosas, la obligación, y primero voy a hablar de eso, de las obligaciones que tenemos de poner información, y después abordaré qué implica ese poner información, y al final de cuentas haremos una conclusión relacionada con el tema que ocupa a este evento, que es la cuestión relacionada con la anticorrupción o con los problemas que al respecto se presentan como mecanismos de anticorrupción y transparencia. Entonces, les decía, en la presentación que traigo, y para no agotar mi tiempo, viene en la primera parte todo el preámbulo de lo que son las obligaciones de transparencia, toda la información, todos los recursos, todo el marco jurídico que ustedes podrán ver de manera más aterrizada. Yo les dejo la presentación. En la segunda parte de esta plática vienen las obligaciones de transparencia, les decía, de manera específica a lo que es el sector de seguridad pública, y entre otras cosas conlleva poder hacer pública la información relacionada con las iniciativas de leyes o decretos y demás disposiciones generales o particulares en materia administrativa. ¿Por qué es importante esto? Pues porque recuerden que nosotros somos autoridades y lo que no nos está permitido nos está prohibido. Y de acuerdo a nuestras actividades tenemos que sujetarnos a un marco legal. Es importante que ese marco legal esté puesto en nuestros portales, esté puesto en la información que necesitamos colocar para que sea del conocimiento de todos los ciudadanos. La que sigue, por favor. También tenemos que establecer nuestros programas generales. Particularmente en la Ciudad de México hay un programa de desarrollo de la Ciudad de México vinculada con otros programas operativos y anuales relacionados con el tema de seguridad pública en la ciudad. Es importante que los trabajos de seguridad pública y los trabajos que tienen que ver con la vigilancia y la prevención del delito sean trabajos coordinados. Informar acerca de esos trabajos coordinados y de cómo se colabora con otras instituciones es importante para la ciudadanía. La ciudadanía, cuando se ve inmersa en una problemática, lo primero que no sabe es a dónde no ir. ¿Sí? No sabe a dónde ir, sabe a dónde no ir. Y es importantísimo colocar todo esto, porque ya lo veremos en la siguiente parte, por favor, la que sigue. Las disposiciones administrativas, todo este es el marco legal, ¿no? Directamente a través de la autoridad competente, dice, con el plazo de anticipación que prevé la legislación aplicable. En fin, hay que poner todas las disposiciones que nos aplican de materia administrativa para lograr, entre otras cosas y de manera específica aquí, tiende a hablar de los casos de emergencia. Sucede, y ya tuvimos aquí en la Ciudad de México y en algunos otros estados de la República, derivado de los sismos, situaciones de emergencia en los que desgraciadamente las corporaciones, aun cuando tienen colocados en sus portales, y muchas sacan 10, lo digo con todo respeto,
Resulta que a la hora de las contingencias no sabemos con qué contamos para atender las emergencias. Y resulta que se toman medidas o se implementan medidas emergentes derivado de la contingencia, y eso lo que menos se piensa, y es entendible, es en colocarlo en el portal de transparencia. Cuando ahorita, en una era de tecnología, lo primero que hace todo mundo con esto, ¿qué es? Buscar información para saber a dónde acudir, qué hacer, como sucedió en el temblor. ¿Y quiénes son el personal de apoyo? ¿Quiénes se están coordinando para llevar a cabo estas actividades? Todo eso, señores, es transparencia. Eso es obligaciones de transparencia y no las estamos cumpliendo en nuestro quehacer cotidiano en el ejercicio de estas funciones. La que sigue, por favor. Estadísticas e índices delictivos, así como indicadores de la Procuración de Justicia. Es importante saber esto porque últimamente nos estamos quejando todo el tiempo de que nos están atracando, pero no sabemos qué está pasando, qué programas hay, qué actividades se realizan. La que sigue, por favor. Qué bueno que me ayuda el calor, ¿no? Okay. Después también hay otra cantidad de obligaciones de transparencia específicas, como por ejemplo, en el caso, la que sigue. Un caso muy relevante que nosotros tenemos aquí destacado es el que tiene que ver con el concepto de multas, servicios de grúa, almacén de vehículos, parquímetros, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto es importante que se coloque, porque la ciudadanía tiene derecho a saber qué se está recaudando, cómo se está recaudando y para qué se está destinando. Todo esto son tramos de control y de información que es importante conocer. Y vía transparencia tenemos obligación de dárselo a saber a la ciudadanía. La que sigue. También tenemos convenios de coordinación, en ese sentido, obligación de ponerlos en el portal y hacerlos saber. La información que sea la que sigue, que sea de utilidad relevante para el conocimiento y evaluación de las funciones públicas. Nosotros tenemos derecho a saber como individuos a qué mecanismos de evaluación están sujetos todas las corporaciones y todos los mecanismos de seguridad pública que existen. ¿Por qué razón? Porque una de las cosas que nos debe garantizar ese mecanismo de seguridad es que confiabilidad. Yo tengo que confiar en ese que me está cuidando, y si no sé a qué procesos se sujeta para evaluación y ejercicio de sus funciones públicas, deja mucho que desear esa actividad. Eso, chicos, es rendición de cuentas. Esas son obligaciones de transparencia y hay que ponerlo. La que sigue, por favor. Entre otras cosas, hay que poner de manera específica, la que sigue, todo este tipo de documentos, constancias, certificados, permisos, licencias, autorizaciones, todo lo que llevan a cabo en relación con sus actividades. La que sigue, por favor. Cómo ejercen sus recursos, sus remanentes y demás. Los temas de georreferenciación e imagen de todas las obras públicas, señalando los sectores. En el caso, por ejemplo, de todos los módulos que se tienen, nosotros tenemos una aplicación, ¿cómo se llama la aplicación de la Ciudad de México? La que está en el telefonito, ¿alguien sabe? Ay, se me olvidó el nombre. Hay una que se llama Mi Policía y hay otra donde tú localizas al sector. Ajá. Y el cuadrante, ok. Muchas gracias. Ve cómo es importante saber, ¿no? El tema es que aquí hay que poner este tipo de ubicaciones porque la gente puede saber qué tan cerca se encuentra el área que le puede auxiliar al respecto. Y esta información, voy cerrando con esto, esta información tiene mucho que ver con el tema que vamos a tratar. A grandes rasgos les platico que dentro de este marco jurídico de obligaciones de transparencia, entre otras cosas me pareció importante destacar estos puntos porque son substanciales para llevar a cabo las actividades de vigilancia que requieren además de primera mano ser ubicadas por las personas. Esta ubicación, ya es mi tiempo, ¿no, verdad? Ahí voy. Esta información es muy importante que la ciudadanía la conozca para el efecto no solo de que vea de qué manera en un primer momento, si lo necesita o aunque no lo necesite, cómo puede ser auxiliada por todos los servicios que tienen que ver con seguridad pública o todas aquellas instituciones que al respecto trabajan. Esto
las obligaciones de transparencia no nada más implican colocar la información en ese sentido, sino además hacer que la ciudadanía lo pueda consultar. Tenemos un portal enorme donde hay una gran cantidad de información y de datos que la práctica nos ha enseñado que pocas personas realmente consultan. El tema de la transparencia, les decía al principio, no es un tema de moda, es un tema que ya se quedó. Las instituciones están cumpliendo con subir una gran cantidad de información que la ciudadanía no ve, que la ciudadanía no sabe cómo utilizar. ¿Cómo le hacemos nosotros como instituciones para que esto se vea? Porque es importante que se vea y que sea utilizado, porque si no lo hace la ciudadanía no sirve de nada, y entonces el mecanismo de transparencia no sirve para hacer realmente un mecanismo que permita ayudar a combatir la corrupción. Si nosotros tenemos elementos, por ejemplo, en el caso de los servicios de emergencia, y conocemos cómo funcionan estos, sabremos a dónde acudir y en todo caso también a dónde presentar una queja. Si sabemos cuánto se recaudó en multas, cuánto se recaudó en todos los servicios que tienen que ver con esto, sabremos también de qué manera se está rindiendo cuentas y cómo puede ser efectivo ese sector en el ejercicio de su trabajo. Si sabemos también cómo funciona, cómo están evaluados los policías, podremos también generar un esquema de confiabilidad. Todo servidor público que tenga que ver con un ámbito de impartición y procuración de justicia y además de vigilancia, tiene que ser un servidor público confiable. Si no, ni nosotros mismos acudiríamos a él. Eso es lo que hace que estos mecanismos de transparencia incidan de tal manera en mecanismos que tenderán a prevenir la corrupción. Si sabemos cómo funciona todo esto, podremos ir resolviendo dónde están las fallas, qué no estamos haciendo, qué no estamos poniendo para poder tomar las decisiones. La información, ¿para qué sirve? Para tomar decisiones, para decir qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal en un mecanismo de rendición de cuentas que nos llevará a tomar decisiones que prevengan aquellas conductas que generen corrupción. El tema relacionado con esto es que todas esas actividades, cuando la gente ignora lo que tiene que hacer, cuando la gente no sabe qué hacer, quiénes son los servidores públicos, qué facultades tienen, qué perfil tienen, a dónde hay que acudir, con quién hay que quejarse, eso genera que venga alguien y nos diga, ¿quiere que le arregle su problema? ¿De a cómo? Todo esto genera corrupción. Si no sabemos y no alimentamos la información, si no generamos y no hacemos que todas estas obligaciones que yo les dejo en esta presentación y que por tiempo no podemos abarcar porque sería mucho más amplia de los más allá de 10-15 minutos que tenemos, se los dejo para que vean cómo va de la mano caminando todo este tema para lograr el saber por parte de las personas, el acceder por parte de las personas a la información, les ayuda a conocer, a tener información y a evitar caer en conductas que puedan resultar de corrupción. Y esas conductas van tanto de parte de la autoridad como de parte del ciudadano. El ciudadano, al saber, evitará ese tipo de conductas, pero también la autoridad, al conocer cómo funciona todo el esquema y el andamiaje, y al cumplir con publicar sus obligaciones, al cumplir con todos estos mecanismos de transparencia, también irá depurando sus actividades administrativas, también irá depurando sus actividades al interior de sus instituciones. Y es así que, con esto cierro, que la transparencia, los mecanismos de transparencia se juntan con los mecanismos de anticorrupción. Y es por eso que en un sistema concebido como está ahorita, el Sistema Nacional Anticorrupción, lleva de la mano inserto como un personaje muy importante al Sistema Nacional de Transparencia. Y el Sistema Nacional de Transparencia trae, entre otras cosas, como integrantes del mismo, a lo que es el INEGI, que es información, a lo que es el sistema, a lo que es archivos, pues el Archivo General de la Nación, y a lo que es a los órganos de transparencia y a la Auditoría Superior, que tiene que ver con el tema de rendición de cuentas. Como verán, no es casualidad que todos estos estemos inmersos en
tratar de ver qué está puesto como información, para qué sirve, cómo se utiliza, cómo me ayuda a tomar decisiones, cómo me ayuda a prevenir conductas, cómo me ayuda a sancionar conductas y cómo me ayuda a generar, a final de cuentas, todo un esquema en el que esos mecanismos vendrán a generar un esquema que prevenga la corrupción. No son la solución, pero sí ayudan y abonan. Y tenerlos ahora, por ahí escuché que decía alguien hace poco, que si realmente servían los mecanismos de transparencia para poder evitar esto. Sirven cuando los ocupamos. Y los tenemos que hacer útiles como autoridades, poniendo la información que corresponda, y también como ciudadanos exigiendo que la información que esté ahí realmente sirva para lo que necesitamos saber en el ejercicio diario de nuestras actividades como ciudadanos, y particularmente lo digo como ciudadanos de una ciudad como la que es la Ciudad de México. Muchas gracias, perdón si me excedí en el micrófono, traté de ser lo más concreta que pude y esa es la idea que yo quería transmitirles. Les felicito de verdad por este evento, los felicito y les digo que no se les olvide que antes que servidores públicos son ciudadanos. Primero exijan y conozcan como ciudadanos y verán que como servidores públicos les será más fácil cumplir. Muchas gracias. Gracias, comisionada Oriana. De verdad, es muy relevante todas las puntualizaciones que nos hacen, el tema de la transparencia, que realmente no es una moda. Y creo que con su presentación redondeamos muy bien todo la perspectiva que traíamos del cumplimiento legal y de todo lo que tiene que ver precisamente con el tema de transparencia desde una perspectiva de cumplimiento de obligación, y damos un giro también hacia el tema anticorrupción, que creo queda muy pertinente ahora la presentación del comisionado Daniel Chávez, que a quien le cedo la palabra, por favor. Muy buenas tardes a todas, a todos. Un gusto estar aquí compartiendo con los amigos de la Universidad Policial, Unipol. Gracias por recibirnos. Asimismo, por supuesto, me da mucho gusto compartir la mesa con Cintia Patricia, que se tuvo que retirar, con Marlene, con Elsa Viviana, con Gregorio, con Ángel, por supuesto con Ismael, así como con todos y cada uno de ustedes. Cuando les pregunto qué les viene a la mente cuando hablo de que en este país no votan las mujeres ni son votadas, cuando les pregunto que únicamente hay un solo candidato a la presidencia de la República, que no hay más, y cuando les pregunto también no hay rendición de cuentas, no hay acceso a la información, ¿a qué país? Hagan un ejercicio mental, ¿qué país les está llegando a la mente? Cuba, Venezuela. Gregorio lo acaba de decir, es México. En los 60, cuando todavía no votaba la mujer, apenas en esos años empezó la mujer a ser considerada para que pudiera ser votada y votar. Y también en el 76 únicamente hubo un candidato porque no había condiciones, porque todo lo organizaba y lo calificaba el gobierno. Cuando hablamos de rendición de cuentas y cuando hablamos de corrupción e impunidad, estamos seguramente recordando aquel 1 de septiembre de cada año, cuando era la única manera en que la sociedad podía tener acceso a la información, y era la que se nos daba. No había manera ni de comprobarla, ni de compulsarla, absolutamente no había manera de nada. Era el día de pleitesía del señor presidente de la República, y lo mismo pasaba en los municipios. Cada 1 de enero el informe del señor alcalde, y decía todo lo que quería sin que hubiera manera de poder compulsar la información. Y entonces, cuando hablamos de corrupción, que yo le digo flagelo, no es otra cosa más que aquel que solicita, acepta, ofrece un bien o servicio, productos de un actuar ilegal para un beneficio propio o de un tercero. Esa es corrupción. Y probablemente la hay aquí y en todas partes del mundo, donde el problema es la impunidad. Y la impunidad es precisamente el no castigo a esa actividad irregular del servidor público o del particular. Es ahí donde estamos seriamente atorados. Yo le llamo el dúo maléfico, corrupción e impunidad, porque en muchos países del mundo existe la corrupción, pero hay un castigo, hay sanciones severas, y aquí únicamente prácticamente un 3% se llegan a sentenciar, y ya sea como culpables o inocentes. Estamos en serios problemas. Y entonces voy a dar algunos datos de transparencia internacional.
que señala que el abuso del poder, los acuerdos clandestinos y el soborno en los últimos 8 años continúan de manera creciente y siguen rompiendo barreras, desafortunadamente, incluso en nuestro propio país. Fueron medidos el año pasado 180 países. La peor calificación es 0 y la calificación más óptima en el índice de percepción de corrupción, donde es el mejor evaluado, el país mejor evaluado, tiene 100 puntos. Pues la mala noticia es que la mayoría de los países, las 2/3 partes de los países de este planeta, estamos hablando de 6,000 millones de personas, viven en países poco transparentes. Y entonces les voy a mostrar quiénes son los países más transparentes de este planeta, o los que tienen una percepción muy inferior en cuanto a la corrupción. Nueva Zelanda, Dinamarca, Noruega, Finlandia, Suiza. Y se fijan, desde 2012 a 2017 se están peleando el primer lugar por ser los más transparentes, o donde sus sociedades perciben que hay menos corrupción. Y estamos hablando de puntos de 85, 80, 90 puntos, 91, 92 puntos. Prácticamente se están peleando los primeros lugares en cuanto a ser los más transparentes en este planeta. Y entonces, ahora en la siguiente lámina veremos quiénes son los países con más percepción o niveles más altos de percepción de corrupción. Les encontramos a Yemen, Afganistán, Siria, Sudán del Sur y Somalia. Hace 12 años estábamos, si no mal recuerdo, 50 puntos todavía más abajo, y ahora estamos en 135, prácticamente estamos tocando ya, y estamos igualados con países como africanos o algunos otros donde prácticamente no existe ni la democracia ni algún otro sistema donde los ciudadanos puedan participar. Ese sí es un verdadero problema que estamos padeciendo los mexicanos, y cuando hablo de los mexicanos, y no hablo de los uruguayos o los chilenos, estoy hablando de que no es un tema de que sea un tema de latinos, es un tema de la cultura. Miren, cuando vamos a hablar con alcaldes o con sindicatos, vemos 2 temas bien fundamentales con ellos: o una franca ignorancia de la ley, porque no la quieren conocer, o la otra, una franca cultura de la opacidad, no quieren dar a conocer cómo se gastan los centavos de la sociedad. Lo vemos, es más, hay alcaldes que te retan y dicen: yo porque tengo que dar a conocer cuánto gano, a ti qué te interesa, ahora sé cuánto le interesa. No están dándose cuenta de la transformación que está viviendo este país en ese sentido, con este par de sistemas nacionales que tienen que combatir la corrupción. Y aquí vienen las malas noticias. Después de inseguridad, la corrupción es el segundo problema que más le preocupa a los mexicanos. Después de inseguridad y delincuencia, fíjense nada más, por encima del desempleo, de la pobreza y del ejercicio del mal gobierno, a la gente le preocupa más la corrupción. Es el segundo problema que más le preocupa. Pero en la siguiente lámina que vamos a ver, de acuerdo a la percepción del ciudadano, cuáles son las instituciones donde más corrupción hay. Desafortunadamente, hay que decirlo, y es cuerpos policíacos. Y ahí están los números. El INEGE lo dio a conocer. Los últimos años ha estado haciendo una medición, y estamos hablando del 90-91% de los mexicanos cree que ahí se gesta la corrupción de manera muy recurrente. Posteriormente sigue partidos políticos, los gobiernos en sus 3 niveles: gobierno federal, estatales y municipales, diputados, senadores, etcétera. Y los mexicanos creen que sus vecinos y sus familias son los menos corruptos. Pero tenemos que hacer algo para cambiar la percepción. Y estamos aquí para reflexionar también. Además de escucharnos y que nos hagan favor de escucharnos, tenemos que hacer una reflexión profunda de qué vamos a hacer para poder cambiar esta percepción. ¿Cuáles son los costos de la corrupción en nuestro país? Dice el Banco Mundial, la OEA y el CEPS, que el costo de la corrupción fluctúa entre el 9 y 10% del Producto Interno Bruto. Esto es, de cada 100 pesos de riqueza que se genera en la economía, 10 se destinan a la corrupción. Adelante. Y aquí vemos, por ejemplo, ingresos de miles de millones de dólares generados en 2016 por turismo. Estamos hablando de 11.9 miles de millones de dólares. De remesas, 21.300 millones de dólares en ingresos. En petróleo, 18.8 miles de millones de dólares. Y vean nada más, el costo de la corrupción está prácticamente igual que los ingresos por petróleo. Adelante. ¿Qué podría hacerse con estos recursos? Estamos hablando en pesos mexicanos
de 347,000 millones de pesos, 182 hospitales del IMSS, estoy hablando de alta especialidad, 277,000 ambulancias de un costo de 2,100,000 pesos cada ambulancia, 303,000 planteles de telebachilleratos. Es un mundo de dinero el que por el costo de la corrupción no se está implementando en nuestro país. Adelante. Pero hay un costo que para mí es también muy grave, además del económico, y es que Pew Research Center señaló que en 2017 que en México el nivel de confianza en la democracia y en el gobierno es de los más bajos del mundo. Estoy hablando de México. Al preguntar qué tan satisfecho está con la manera en que funciona la democracia en su país, los mexicanos dijeron en 6% que están satisfechos y en 93% no lo están. Uno no contestó. Es un tema gravísimo, porque incluso muchos mexicanos están pensando que incluso la democracia ya es el mejor sistema para gobernar este país. Así se lo estoy poniendo en la mesa porque es la percepción que está teniendo la gente de lo que estamos haciendo como Estado mexicano. Adelante, por favor. Y ahí vemos la confianza en instituciones en México, vemos universidades, que es la de más alta confianza en una escala del 10, el 7.4 de la gente cree en las universidades, y así sucesivamente, la iglesia, el ejército, sindicatos, policía, senadores, diputados, y la más baja, pues, tenemos a los partidos políticos nuevamente. Adelante. La credibilidad, Latinobarómetro en sus estudios señaló que por quinto año consecutivo el apoyo a la democracia en América Latina no mejora. En cuanto a la satisfacción con el funcionamiento de la democracia en nuestro país, México obtiene 18 puntos de 100 posibles. Varió aquí seguramente la medición, pero la constante es la misma. La gente está pensando desafortunadamente en el tema de la democracia que estamos perdiendo confianza por parte de los ciudadanos. Adelante. Aquí vemos nuevamente, y aquí es bien importante que veamos esta lámina: satisfacción con la democracia en tu país, y los uruguayos piensan que un 57% de ellos está conforme con la democracia de su país, Costa Rica 45, Chile 36, Venezuela 22, inclusive arriba de México 18. ¿Y por qué quise poner estos números? Para que vean en percepción de corrupción quién está arriba: Uruguay, Costa Rica, Chile, arriba de México. Entonces, ese vínculo entre percepción de corrupción y satisfacción con la democracia en ese país va concatenado de la mano con el ejercicio de gobierno. Adelante. Transparencia Mexicana ha hecho algunas recomendaciones, por ejemplo, asegurar la implementación correcta del sistema anticorrupción. Aquí hay un tema serio. Tanto la transparencia que duró muchos años después de la reforma del 77, la primera ley federal llegó en el 2002, pasaron 25 años para que hubiera la primera ley federal de transparencia y el primer órgano garante, los primeros órganos garantes a nivel nacional. Bueno, pues fue un empuje ciudadano. En 2000 y 2001 el empuje del Grupo Oaxaca estuvo, pero sí serio con el tema, hasta que se generaron las condiciones en los congresos para que hubiera esta reforma. Lo mismo pasó con el Sistema Nacional Anticorrupción. ¿Y saben cómo están los sistemas estatales y a nivel nacional? Lleno de funcionarios. El presidente de aquí, el presidente de allá, el auditor superior, el secretario de aquí, y nomás hay un ciudadano, es el que preside el Comité de Participación Ciudadana. Está lleno de servidores públicos y los ciudadanos siguen quedándose afuera. Eso es una crítica, yo académicamente lo hago, soy parte del sistema estatal en Michoacán, pero es una crítica recurrente que yo hago, que no hay ciudadanos tomando decisiones anticorrupción en esos órganos que evidentemente tienen su espíritu y fundado en la sociedad. Adelante. Adelante. Y en esta última quiero hablar precisamente de lo que es para mi concepción gobierno abierto. La primera parte de gobierno abierto, que es bien importante, es acceso a la información. Y acceso a la información es decirle al ciudadano cómo me estoy gastando su dinero. Pero le puedo mostrar con una factura de 1,000,000 de pesos que me compré una ambulancia y puedo decirte: aquí está la ambulancia, ven a verla, ahí está, y aquí está la factura. Eso es acceso a la información. Rendición de cuentas, que es la segunda parte, es que el Estado, el gobierno, nos diga qué resultados hubo de ese gasto. Quiero ver tu bitácora de uso de la ambulancia, pues 2 servicios en 2017, tache.
porque quiere decir que no hubo un diagnóstico, un dictamen, no hubo un estudio previo y usaste recursos y los dilapidaste o los tiraste porque no era necesario tener ese tipo de servicios o ese tipo de obras o de proyectos. Se llama rendición de cuentas, es decir, cómo te resultó tu inversión, ya sea en dinero o en actos de autoridad. Y la otra bien importante es a dónde tiene que llegar estas dos etapas primarias, y la tercera, que es fundamental: participación ciudadana. El Estado mexicano, y hablo de todos los tres poderes y de todos los niveles, tiene que abrirse lo suficiente para que los ciudadanos participen en las políticas públicas del Estado mexicano. No se puede concebir una visión de Estado, una visión de nación, si el Estado mexicano, sus autoridades van de la mano con el ciudadano. Si las autoridades siguen tomando decisiones por sí mismas sin tomar en cuenta a los ciudadanos, estamos hablando de dos Méxicos diferentes. Debe de haber una apertura tal donde la sociedad participe en planes, programas, proyectos, visión de Estado. Si la sociedad no participa como tal y el Estado no se abre, no genera mecanismos, entonces no estamos avanzando en rendición de cuentas y mucho menos vamos a recuperar la confianza de los ciudadanos en sus instituciones y todas de las que acabo de hablar. Yo creo que es un tema de reflexión muy profundo. Estos números son muy preocupantes y no duden incluso que los ciudadanos en las próximas elecciones van a tomar decisiones y se va a polarizar el país, y es que no estamos dando resultados, o por lo menos no estamos tomando en cuenta a los mexicanos para tomar decisiones y tomar las mejores decisiones que sí convengan a la nación. Pues muchas gracias, muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias, comisionado Daniel Chávez. La verdad es que esta perspectiva de ponerle números al problema de la corrupción nos enriquece muchísimo, y ver cómo se interrelaciona esto con nuestra función dentro del servicio público, creo que nos da una perspectiva muy interesante y nos llevamos una reflexión bastante profunda. Bueno, ahora me gustaría darle la palabra al licenciado Gregorio Castillo Porras para que nos presente durante 10 minutos el tema. Muchas gracias, Ismael, muy buenas tardes. Agradezco mucho la invitación de Unipol, de PED, por poder compartir con ustedes un espacio de reflexión, algunas ideas. Poco tiempo, pero bueno, haremos el mejor esfuerzo posible. Me da mucho gusto compartir la mesa con quienes estamos, somos amigos, nuevos amigos, colegas, pares en la institución en la cual presto yo mis servicios. El tema que me corresponde a mí es un tema muy sencillo, bastante técnico, y mi intención simplemente es reflejar, después de explicar de qué se tratan estos responsables en materia de transparencia, la importancia que tienen sobre todo las unidades y los comités de transparencia. Cuando en 2002 se procesó la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Gubernamental, en uno de los transitorios se fijó, me parece que en el contexto era entendible, pero que al final de cuentas realmente reflejó una idea malentendida de austeridad. Es que la función de las unidades de entonces de enlace, ahora las unidades de transparencia, en realidad se tenía que adscribir a unidades administrativas previamente existentes. En términos generales, la tendencia significaba que la función de unidad de enlace tendría que recaer ya sea en el área jurídica, en el área administrativa o en el área de comunicación social. Esto, como en algún momento lo dijo la comisionada Cintia, la comisionada presidenta del organismo garante de Jalisco, pues claro, reflejó una carga adicional, no originaria, no vocacional a esas unidades administrativas, que por lo tanto veían en eso una especie de apéndice. Yo siempre he dicho que en esos términos pues, los apéndices terminan siendo extirpados. Entonces se volvió odiosa y poco comprendida esa atribución. Insisto, con esta idea malentendida de austeridad y de no generar una unidad de transparencia ad hoc, una unidad administrativa dedicada solamente a eso, que además se tradujo en una especie de menosprecio, si no es que de desprecio tal cual se cortapisa a quienes ocupaban o conformaban el grupo de servidores públicos que integraban, conformaban esa unidad de enlace. En ese trayecto que hay a partir del 2002 hacia la reforma constitucional de julio de 2007, que es realmente la primera gran reforma en la materia de transparencia, el artículo 6 constitucional, solo dos sujetos obligados a nivel federal establecieron la creación de dos unidades de enlace ad hoc.
con estructura administrativa, con personal calificado, con remuneraciones acordes y en términos igualitarios al resto de las unidades administrativas, que fueran en primer lugar el Instituto Federal Electoral, el cual me precio haber sido el primer titular de la unidad de enlace, y en un segundo término la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Dicho lo cual, me parece que al explicar quiénes son los responsables en materia administrativa, junto con Ricardo Becerra, habíamos en esa época, en la época de inicios de los pioneros del IFAI, habíamos ubicado que más que responsables eran las estructuras de transparencia, y ubicábamos a los siguientes: las unidades administrativas, las unidades de enlace, ahora unidades de transparencia, los comités de información, ahora comités de transparencia, y los organismos garantes. Grosso modo, me permito señalar una explicación somera de cada una de estas estructuras de transparencia, que bien pueden equivaler, de acuerdo al temario de la mesa que hoy nos convoca, al tema de responsables en materia de transparencia. Unidades administrativas, a final de cuentas, ustedes lo saben incluso mejor que un servidor, pues implica la división interna, la división de trabajo que al interior de cada institución pública o sujeto obligado tiene, que grosso modo podemos identificar desde las direcciones generales e ir escalando hacia arriba, direcciones generales o sus equivalentes, subsecretarías, secretarías, en fin, y que admiten un ámbito de competencia de acuerdo a su normatividad interior, que cuando llega una solicitud de información son las que en el fondo tienen que atender y desahogar el contenido de esa solicitud de información. Por ejemplo, si al gobierno de la Ciudad de México le llega una solicitud de información relativa a cuestiones presupuestales, pues obviamente se pensará en términos de la Secretaría de Finanzas y al ente como sujeto obligado. Y dentro de la Secretaría de Finanzas, ubicar tal vez la Dirección General de Presupuesto o la Dirección General de Ingresos, en fin, a eso me quiero referir con las unidades administrativas, que ojo, el papel importante en términos de transparencia es que son las áreas competentes para contestar el fondo de las solicitudes de información. ¿Y por qué hago hincapié en ello? Porque existe una amplia confusión en el sentido de que quien contesta las solicitudes de información son las unidades de transparencia. No es así. Desde 2002 y el régimen jurídico vigente en la materia indican claramente que son las unidades administrativas las que admiten, las que asumen esa responsabilidad. De ahí la importancia que en el seno de estas unidades administrativas exista un funcionario responsable que podemos grosso modo llamar enlace de transparencia, ¿no? Que tenga los conocimientos, las habilidades y la actitud de poder sortear en el interregno de las tripas de su unidad administrativa, pues cómo sortear el obtener esa información, o bien también el de pugnar en términos legales con una posible negación de acceso a la información en términos de reserva o de confidencialidad. En segundo término tenemos las unidades de enlace en su momento, que se fueron creadas, ahora unidades de transparencia. ¿Qué motivó desde 2002? Ya el comisionado del presidente del organismo garante de Michoacán lo señalaba. Desde 2002 las unidades de transparencia, las unidades de enlace se perfilaron en términos de no generar un tránsito burocrático al que generalmente estábamos acostumbrados y evitar que el solicitante, el ciudadano de a pie interesado en pedir tal o cual información llegara, ¿no? Entonces decía la acusada Viviana, a donde no debería llegar y lo estuvieran rebotando y llevándolo de un lado a otro. No es en esa ventanilla, vaya usted al segundo piso, del segundo piso lo mandaban al sótano y así un largo, etcétera. La unidad de enlace se creó precisamente como la ventanilla única que representa al sujeto obligado en dos vías: hacia afuera, esto es hacia el solicitante, solicitud de información que llega, aun cuando no llega a esa ventanilla única, se tiene que tramitar en la unidad de transparencia. Y esto, para los colegas que forman parte de estos responsables de materia de transparencia, es importante porque así se deslindan de las responsabilidades que corresponden. La otra vía, el otro papel que juega la unidad de transparencia es hacia el interior, porque es el único canal institucional
que al recibir las solicitudes de información canaliza hacia la unidad administrativa o las unidades administrativas competentes aquellas solicitudes que en su concepción son las competentes para atender el fondo de dichas unidades de transparencia. De ahí lo importante, más allá de esta descripción gráfica de las estructuras de transparencia, es lo importante que es o son los titulares de dichas unidades. En un momento más quisiera abordar ese tema. En tercer lugar tenemos a los comités de información o ahora los comités de transparencia, que es una instancia interna de cada sujeto obligado de naturaleza colegiada y que, en mi opinión, fuera del tema del organismo garante al cual se somete a su competencia, los comités son la autoridad máxima al interior de cada sujeto obligado en materia de transparencia. Más allá de lo que el titular de ese sujeto obligado pueda decir u opinar en la materia, quien toma la decisión y por ende asume la responsabilidad jurídica y administrativa al momento de conocer los asuntos que se van a confirmar, modificar o revocar estas propuestas de negativas de acceso a la información, es este comité de transparencia. Los comités en su momento, cuando se estableció la ley de 2002, no se señalaba con tanta claridad su integración, quiénes lo conformaban, el número de, y esto pues quedaba mucho a la discrecionalidad de cada sujeto obligado. Realmente siempre se incluía, y afortunadamente eso se mantiene, al órgano interno del titular del órgano interno de control, por aquello de las malditas dudas si hubiese un tema de responsabilidad administrativa por un mal manejo doloso, negligente, displicente de las solicitudes de información, de la publicidad de la información o de negativas injustificadas de acceso a esa misma información. Ahora, de acuerdo al nuevo régimen a partir de la reforma constitucional de febrero de 2014 y con su respectiva normatividad derivada, secundaria, 2015 con la Ley General, 2016 con la Ley Federal, ambas de transparencia y acceso a la información pública, se estableció claramente que las siguientes reglas en la integración y en la constitución de los comités de transparencia. Tiene que conformarse de manera impar, un número impar, no necesariamente tres es el mínimo impar colegiado, es de naturaleza colegiada, pero con la ley federal sí se estableció un marco específico de el número y quiénes, solo en tratándose de la Administración Pública Federal, que es el responsable del tema de archivos, el titular de la unidad de transparencia y el titular del órgano interno de control. Fuera de esta norma específica, de esta conformación muy particular, el resto de sujetos obligados a nivel federal no se ajustan a la disposición de la ley federal. Pero también, como esta conformación está establecida en la ley general, es aplicable al ámbito de las entidades federativas, porque hay que recordar que la ley general lo es en términos de facultades concurrentes, ¿no? En rigor de buen derecho constitucional, de facultades coexistentes, aplicable también a las entidades federativas. Finalmente, la siguiente estructura de transparencia se trata de los organismos garantes. Realmente nunca se definió bien a bien quién era la instancia para resolver las cuitas, la litis entre solicitantes y sujetos obligados, en tanto motivaban las solicitudes de información que en opinión de los solicitantes quedan insatisfechas con las respuestas o peor aún con la falta de respuestas de los sujetos obligados. La primera referencia a nivel federal la tenemos obviamente con el IFAI, pero habíamos que entenderlo como un organismo descentralizado, si bien con cierta autonomía, pero que solo era autoridad para la Administración Pública Federal, dejando un amplio margen de discrecionalidad a lo que entonces eran los llamados OSOS, los otros sujetos obligados, que el IFAI tenía simplemente vinculación muy respetuosa, pero con los cuales no podía imponer su autoridad. Así que había organismos garantes de la más distinta conformación. Pongo como por ejemplo, muy al inicio, en 2002, 2003, que por ejemplo la Universidad Nacional Autónoma de México, la instancia revisora, la instancia responsable de los recursos de revisión era el abogado general de la universidad, cuando lo que se pensaba es que esta instancia tenía que ser colegiada. Por supuesto, esto ha cambiado, estoy hablando de esos primeros
esos primeros pasos. Ahora, queda claro que con el nuevo régimen en materia de transparencia, los comités los citados comités de transparencia tienen que ser colegiados de número impar y con una regla importante: no tiene que haber una relación de jerarquía entre los integrantes de dicho colegiado, precisamente para garantizar la imparcialidad y la objetividad en la toma de decisiones de los comités. Pero, perdón, ahí estaba metiendo también a los organismos garantes. Afortunadamente, queda claro que a partir de 2014 los organismos garantes ya son autónomos constitucionales. Por ejemplo, la reforma de julio de 2007 no refería nada sobre la naturaleza jurídica del organismo garante, o sea, organismos especializados, ad hoc, ¿no? Pero no se tuvo tal vez las condiciones políticas al interior de la discusión parlamentaria para que de una vez desde 2007 arrancáramos con organismos garantes con autonomía constitucional. Algunas entidades federativas, por ejemplo, la Ciudad de México, en su momento, el Estado de México también, desconozco los otros casos, ya me corregirán, pero por ejemplo, sí adoptaron y entendieron que la reforma de 2007 les permitía tener un organismo garante de naturaleza constitucional, ¿no? A nivel federal, la situación del IFAI se mantuvo en realidad hasta ahora, en 2014. Ya afortunadamente con 2014 queda claro, y por supuesto que los organismos garantes del acceso a la información son de naturaleza constitucional con dicha autonomía. Bien, para cerrar sobre este tema, para mí estos son los que conforman las estructuras de transparencia, son los responsables, y al decir responsables es que asumen responsabilidad administrativa. Esto es bien importante y de ahí la importancia, y esta es mi reflexión final. La importancia es que quienes ocupan esencialmente unidades de transparencia como titulares y los integrantes de los comités de transparencia, aunque en algunos casos como la APF ya están predefinidos por la ley federal en la materia, tienen que estar conformados por servidores públicos que tengan las habilidades, los conocimientos técnicos, pero sobre todo la actitud y la aptitud de asumir esta responsabilidad. De manera afortunada, con la Ley General de Transparencia, los titulares de unidades de transparencia deben depender directamente del titular del sujeto obligado, lo cual le respalda y legitima en las decisiones que este titular de unidad de transparencia tome, porque pasaba, y esto era casi todos los días, que, lo digo con mucho respeto, en la medianía de entonces titulares de unidades de enlace, funcionarios de rango administrativo mayor no los consideraban ni les admitían el más mínimo respeto a la tarea que realizaban. De ahí que el papel desempeñado por dichas unidades venía a ser menoscabado. Ahora, afortunadamente, se ha dado este gran paso, me parece que es muy importante, que dichos titulares dependen a su vez directamente del titular del sujeto obligado. Y me lleva a mi reflexión conclusiva en el sentido de los cambios de administración. Estamos a punto, ya lo decía el señor comisionado presidente del organismo garante de Michoacán, estamos en un cambio inminente por lo que hace a la Administración Pública Federal y, por ejemplo, también del Congreso de la Unión. ¿Qué va a pasar con toda esta pléyade de funcionarios que han agarrado callo, que han adquirido experiencia en las labores y en el desempeño de las unidades de transparencia? Lamentablemente me parece, y no es culpa de nadie, el sistema así está diseñado, es un error de diseño institucional, tenemos que empezar desde cero. Y aquí las comisionadas y los comisionados que están presentes tienen que asumir en sus ámbitos de competencia respectiva la responsabilidad de tener que empezar desde cero para capacitar de cero, de inicio, a todo este nuevo funcionariado que va a entrar, por lo menos en lo que es una administración pública federal y en lo que corresponde al Congreso de la Unión. Esto sin demérito de los cambios que va a haber a nivel de elecciones estatales. Pues espero que haya sido claro, lamento un poco la premura y la rapidez con la que he expuesto, pero entiendo que los tiempos son así. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado Roberto Castillo. Entiendo que por temas de agenda se tiene que retirar, pero agradecemos mucho su presencia. De verdad, creo que el enfoque que nos ha dado esta reflexión sobre cómo funciona, cuáles los mecanismos en que toda la operación de las distintas
áreas y estructuras de la transparencia permiten y dan vida tanto al acceso a la información como a la propia transparencia dentro de las instituciones. Creo que es súper rico este paseo que nos ha dado por este funcionamiento. Bueno, para no seguir consumiendo tiempo, le doy la palabra ahora al licenciado Ángel Martínez Arellano, que nos acompaña de la Dirección de Transparencia y Acceso a la Información con Gobierno Abierto del Estado de California. Gracias. De antemano agradezco la invitación por parte del Gobierno del Estado. Voy a tratar de ser breve, sé que han tenido un largo día, yo vengo llegando, pero todos por consideración de ustedes. También les pido una disculpa, el sistema que ahorita voy a platicar es un sistema que todavía no está puesto en marcha. En Baja California apenas estamos con la integración del Comité de Participación Ciudadana y tampoco contamos con un fiscal anticorrupción, así que por lo tanto todo esto prácticamente es teórico, ¿no? Voy a evitar obviedades, sé que todos ustedes ya conocen el Sistema Nacional Anticorrupción, entonces para hacerlo un poquito más ágil, pues podemos hablar que el Sistema Estatal Anticorrupción pues, tiene los mismos objetivos que la ley del Sistema Nacional, ¿no? Establecer mecanismos, establecer bases mínimas, como aquí se venía manejando, pues el piso mínimo, ¿no? ¿Cómo surge el Sistema Estatal Anticorrupción? Si le pueden, por favor. El giro que creo que le ha dado el gobierno del estado de Baja California o en general la sociedad baja californiana es que han tenido una visión de gobierno abierto, como bien comentaba el comisionado presidente. Parte de lo que ahorita se busca es tratar de recuperar la confianza que ha perdido el ciudadano en los sistemas democráticos. De ahí se basa la importancia de un gobierno abierto y todo esto encaminado con un sistema estatal anticorrupción. Por favor. Los factores legales, como todos ustedes ya saben, que dio nacimiento a todos los sistemas locales anticorrupción, que se basa en la reforma constitucional, del artículo 113 constitucional, que a su vez creó las bases del sistema nacional. El artículo 36 obliga a los estados a homologar ese sistema, y pues eso nos crea a nosotros nuevas obligaciones en el ámbito local, ¿no? Esto es el factor legal. Por lo regular, la sociedad baja californiana siempre hemos sido apáticos. Yo lo creo que es por la cuestión de una zona de confort en la que hemos caído. Al final de cuentas no existen los niveles de pobreza que a lo mejor se puede dar en otras partes de la república, y eso crea una apatía por parte de la sociedad baja californiana. Por poner un ejemplo, en las elecciones pasadas hubo una participación del 32% del padrón electoral. Realmente no existe. La sociedad baja californiana nunca se moviliza. Esto cambió en el 2016 por cuestiones, como ustedes bien saben, el gasolinazo detonó un movimiento social baja californiano apartidista. Se tomaron también consignas de ámbito local en contra de leyes que estaban a punto de promulgarse. Y esto generó una participación social o ciudadana que no se había dado pues básicamente nunca en la historia del estado, por un ejemplo Mexicali y Tijuana. ¿Qué hizo esto? En ese entonces estaba discutiendo lo que era el sistema estatal anticorrupción, hizo que se sentaran también otro tipo de actores sociales a la mesa, y se creó una mesa redactora y que propició una diferencia con lo que hoy es el Sistema Nacional Anticorrupción, y por lo que veo es también diferente a los sistemas locales de los otros estados. El primer aspecto, por favor, la integración quedó básicamente lo mismo, ¿no? Son las mismas figuras: el comité coordinador, el comité de participación ciudadana, un sistema estatal de fiscalización y la secretaría ejecutiva, ¿no? El primer cambio o la primera cuestión innovadora es la cuestión de la participación ciudadana. Por favor. El Comité de Participación Ciudadana en Baja California va a estar integrado por 15 ciudadanos, 10 de carácter técnico, 2 por cada municipio. En Baja California son 5 municipios: Mexicali, Tijuana, Ensenada, Rosarito y Tecate. Estos de carácter técnico van a recibir una remuneración económica, y 5 de carácter honorífico. ¿Por qué la importancia de 15 ciudadanos? Como vamos a ver adelante, el Comité Coordinador del Sistema Estatal de Baja California va a estar integrado por el Auditor Superior del Estado, por el Fiscal Anticorrupción, por el Secretario de la Contraloría, por el Presidente del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa,
por los 5 síndicos procuradores, por el presidente del Instituto de Transparencia, por un representante del Consejo de la Judicatura, y si me siguen, pues se van a dar cuenta que son 11 miembros. De ahí la importancia de contar con 15 miembros del Comité de Participación Ciudadana. ¿Por qué? Porque en el Comité Coordinador va a estar integrado por 11 de estos 15, y uno de esos va a ser el presidente también del Comité Coordinador. ¿Qué pasó con esto? Pues realmente le da un equilibrio, como comentaba el presidente del Instituto de Transparencia de Michoacán, y crea un verdadero equilibrio de fuerzas, por así decirlo, gubernamentales y ciudadanas, ¿no? También en lo que es el sistema estatal de fiscalización, pues también se agrega la figura del presidente del Comité de Participación Ciudadana, es decir, también él va a estar integrado dentro del Comité Estatal de Fiscalización. Todo esto también adquiere sentido toda vez que las determinaciones que tome el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción de Baja California van a ser vinculantes. Es de ahí que también pues la importancia de que esas decisiones o esas determinaciones pues vayan dirigidas o no traigan un sesgo político, ¿no? Para resumir, las diferencias con el sistema nacional y el sistema local, pues básicamente es el número de miembros. El Comité de Participación Ciudadana nacional pues se cuenta con 5, nosotros contaremos con 15. El Comité Coordinador pues únicamente cuenta con un miembro del Comité de Participación Ciudadana a nivel nacional, cuando nosotros vamos a contar con 11, además de adicionar a los 5 síndicos procuradores de los 5 municipios. Y pues en el sistema estatal de fiscalización pues también contamos con la presencia de un miembro del Comité de Participación Ciudadana. Todo esto en su momento fue calificado por INCO, nuestra reforma constitucional local, y a su vez nuestro sistema fue catalogado como una reforma constitucional deficiente, en virtud de que no homologamos de manera textual, por así decirlo, a lo que es el sistema nacional, al agregar nosotros o modificar el número de los ciudadanos, ¿no? Ahora bien, los retos. Yo les preguntaría, pero aquí ya les estoy dando la respuesta. Pues uno de los retos que a nosotros se nos ocurre pues es el número tan grande del comité de miembros del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción. Por poner un ejemplo, nuestro Congreso local está integrado por 25 diputados. Aquí vamos a estar hablando de un comité, un consejo colegiado de 22 miembros, es decir, estamos hablando casi de un mini congreso. Entonces va a representar un reto para todos ellos el ponerse de acuerdo y pues lograr acuerdos, ¿no? Básicamente. Otro reto que también presentamos, esta nota fue de hace un mes más o menos. Estamos en la etapa de integración del Comité de Participación Ciudadana. A la fecha nos encontramos con la situación de que no existen los perfiles idóneos, hablando de municipios como es en el caso de Tecate, Rosarito, de una población de no más de 200,000 habitantes. Es decir, es difícil sacar de esos municipios 2 ciudadanos que cumplan con los requisitos que marca la ley, pues para que puedan ser parte del Comité de Participación Ciudadana. Sin embargo, pues también presenta oportunidades, como bien comentaba ahorita el comisionado presidente, y este fue un ejemplo claro que se dio el año pasado con el Comité Coordinador del Sistema Nacional. ¿Qué pasó? Pues es que no hay un verdadero equilibrio entre fuerzas. Estamos hablando que únicamente un miembro del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional está en contra de 5 miembros, por así decirlo, en contra del Comité, del Sistema Nacional. ¿Qué pasó aquí? Fue la nota que se dio de una recomendación que se quería dar por parte de la presidenta Rechan, referente a el espionaje que se dio a los medios de comunicación, a fin de evitar todas estas cuestiones de desequilibrios. Es por ello que creemos que es una gran oportunidad que vamos a tener en Baja California para que exista o no existan ese tipo de casos, ¿no? Al final, únicamente podría concluir que podemos tener diversos tipos de sistemas o mecanismos anticorrupción, pero al final de cuentas creemos en Baja California que
que el verdadero cambio depende de uno, ¿no? Es de ahí que nosotros nos sumamos a la, y si nos pueden apoyar, de romper la cadena anticorrupción, pues depende únicamente de nosotros. Por su atención, gracias. Muchísimas gracias, licenciado Ángel Martínez. De verdad que estas particularidades del sistema local nos muestran un ámbito de acción y de oportunidades muy, muy interesante. Yo creo que va muy de la mano con la presentación que hizo en su momento el comisionado Chávez. Bueno, para cerrar, me toca a mí realizar una breve exposición sobre el Sistema Nacional de Transparencia. Creo que viene a ser muy oportuno ya para cierre del panel, que tuvimos todo este panorama a través de los distintos mecanismos para la transparencia y la anticorrupción que existen en nuestro país. Pues ha sido muy mentado durante todo el panel el tema del Sistema Nacional de Transparencia, y un poco creo que la conclusión que podemos sacar un poco a grandes rasgos de lo que hemos platicado es que estamos ante temas muy complejos, ¿no? Que sí están constantemente en la opinión pública y continuamente se refieren tanto los medios de comunicación como distintas autoridades, la sociedad civil, etcétera, y hacen referencia a los mecanismos que debemos de tener para tener acceso tanto a la transparencia como a la corrupción, al combate a la corrupción. Entonces, como pueden ver ustedes, con este breve panorama que les hemos dado aquí a todos los ponentes, pues es un tanto complejo el desarrollo de estos temas por la interrelación que tiene que haber entre las distintas instituciones, porque implica la vinculación de ellas de distintas formas y distintas maneras, y eso evidentemente tiene una serie de retos, ¿no? Y que nos lleva a una solución que se buscó, una solución sistémica. Y ahí es donde entra todo este tema del Sistema Nacional de Transparencia. El Sistema Nacional de Transparencia fue concebido como una solución estructural, ¿no? Una solución que nos permita a todas estas instituciones que estamos trabajando de diferentes maneras y formas en el tema de la transparencia, coordinarnos para establecer mínimos en todo el país de cómo debía de ser y desarrollarse el tema de la transparencia y la garantía del derecho a acceso a la información. Asimismo, se agregó a esta responsabilidad el tema de la protección de datos personales, tanto por la propia reforma constitucional 2014 como por la propia emisión de la Ley General que se dio el año pasado. Entonces, pues ya en conjunto tenemos que el propio sistema tiene una obligación de hacer una articulación tanto de sus instituciones, de sus miembros, como los procedimientos que se generan al interior de ellas, con los instrumentos y las políticas que genera el propio sistema nacional. Con todo esto con una única finalidad: fortalecer la rendición de cuentas del Estado mexicano, entendiendo la rendición de cuentas como la capacidad de los ciudadanos que tienen de reclamar a sus autoridades resultados y soluciones. Entonces, ¿cómo se conformó esto en un principio? Ya en nuestro país existía un antecedente en la Conferencia Mexicana para el Acceso a la Información Pública, la COMAIR, la famosa COMAIR, que tanto aquí los comisionados podrán hacer referencia también de ello. Esta conferencia se creó en 2004 con 9 órganos que existían en ese entonces y que tenían la finalidad nada más de incorporar y retroalimentar a los distintos órganos de acceso a la información en sus funciones y construir criterios para la apertura y clasificación. Ustedes van a saber que en ese momento la transparencia y el acceso a la información en nuestro país era un tema novedosísimo, era un tema que todo el mundo decía, bueno, ¿y cómo le vamos a entrar? No nos están dando presupuesto adicional, porque la ley así lo estableció en su momento, no nos están dando la capacidad operativa, como lo comentó el licenciado Gregorio, ¿no? ¿Cómo hacemos para llevar este nuevo tema y hacerlo una realidad en este país? Sobre todo con tanta resistencia institucional que hubo en un principio. Y pues fue por medio de esta conferencia que se organizaron los distintos institutos para afrontar esta responsabilidad que tenían. Y bueno, pues ya su trabajo se fue profesionalizando, tanto que en la conformación ya del Sistema Nacional de Transparencia derivado de la reforma constitucional se retomó tal cual un poco la organización que teníamos en ese momento, y pues hoy en día el Sistema Nacional está conformado por los 32 organismos garantes de las entidades federativas, el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el Instituto Nacional de Geografía y Estadística, el INEGI, la Auditoría Superior de la Federación y el Archivo General de la Nación. Todos ellos confluyen en el máximo órgano de autoridad del Sistema Nacional de Transparencia, que es un Consejo Nacional. Este está presidido por el Instituto Nacional de Transparencia y tiene un secretario ejecutivo en el cual yo estoy adscrito y que tiene la función finalmente de llevar a cabo todas las decisiones
que toma este consejo. ¿Cómo decidió el sistema organizarse? ¿Cómo se dio una forma para poder procesar todos y cada uno de los diversos temas que había al interior del sistema nacional? Bueno, nos organizamos en 11 comisiones ordinarias y en 4 regiones, a fin de darle una cierta consistencia y funcionalidad a las distintas instancias, y también dentro de cada una de estas comisiones y regiones hay un coordinador quien lleva el liderazgo de los temas y se discuten alrededor del sistema nacional. Si hiciéramos un repaso de estos primeros 3 años de existencia del Sistema Nacional de Transparencia, justamente el próximo 23 de junio ya estamos cumpliendo 3 años de operar. Pues tuvimos primero un proceso de reglamentación inicial, que fue tanto generar el reglamento del Consejo Nacional como la propia operación de estas instancias. Una vez que sucedió eso, nos dimos a la tarea de generar toda la normatividad secundaria que nos dio atribución a la Ley General de Transparencia de impulsar. Al mismo tiempo se construyó la Plataforma Nacional de Transparencia, y posteriormente, con la emisión de la Ley General de Protección de Datos Personales, Posesión de Sujetos Obligados, también entramos a la normatividad secundaria en materia de datos personales en el sector público, y con la base normativa que ya teníamos y el instrumento tecnológico, nos dimos ya la tarea de generar una política pública nacional que nos permitiera empezar a generar las capacidades al interior de las instituciones, y esta política pública se reflejó en 2 programas nacionales: el Programa Nacional de Transparencia, Acceso a la Información, y el Programa Nacional de Protección de Datos Personales. Estos programas nacionales ya se emitieron y ahora estamos echándolos a andar. Entonces, este breve resumen de 3 años de trabajo, que se los cuento de una manera que parece muy sencilla, pero aquí los compañeros comisionados lo han padecido y han estado en las discusiones directas de cada uno de estos temas. Podemos llevarlo esto a ejemplificar de una manera mucho más instrumental. El Sistema Nacional tiene 3 grandes instrumentos con los cuales lleva a cabo sus funciones, y que eso es lo que le permite de una u otra forma incidir en los temas de manera transversal en el país. En primer lugar, la capacidad de emitir criterios y lineamientos, es decir, norma. Tiene una facultad cuasi legislativa, si podemos llamarle, que es una singularidad de hecho del propio Sistema Nacional, que le permite a sus integrantes ponerse de acuerdo y establecer pues un poco lineamiento hacia dónde debe de ir ciertos temas, y pues ya tiene en su haber 16 lineamientos, ¿no? También tiene la otra facultad, que es la de emisión de política pública, que se materializa en estos 2 programas nacionales, que a diferencia de los programas que lleva cualquier administración pública, estos, al ser emitidos desde un ámbito de autonomía y que tienen como atribución afectar a todos aquellos sujetos obligados de estas 2 leyes generales, pues tienen evidentemente un efecto nacional. Nosotros dentro de la Secretaría creemos que estas son una de las principales palancas de cambio institucional que vamos a ver en los próximos años en la materia tanto de transparencia como de protección de datos, y que nos va a permitir ir generando resultados coordinados y de manera pues mucho más efectiva dentro del sistema. Y finalmente, el tercer instrumento pues es el mecanismo tecnológico, que es la Plataforma Nacional de Transparencia, que se concibió como instrumento único para el ejercicio del derecho. Evidentemente se puede hacer de manera escrita, de manera directa dentro de los institutos y de las instituciones públicas, pero la plataforma nos da la facilidad de aprovechar las tecnologías, nos da la posibilidad de establecer una solicitud de información de cualquier parte del mundo, hacerla a cualquier autoridad mexicana en los 3 niveles de gobierno, a los casi 8,000 sujetos obligados de los que hablábamos. Actualmente en la plataforma hay un poco menos, porque evidentemente pues hay un proceso ahí de incorporación de autoridades que tiene que ver sobre todo en el ámbito municipal. Hay una amplia área de oportunidad todavía de trabajo, y que es uno de los retos que todavía tiene el Sistema Nacional. Bueno, pues solamente para concretar un poco y ya cerrar, y no quisiera extenderme mucho más de lo que ya llevamos en el panel. Yo creo que los retos que tiene ahora el Sistema Nacional de Transparencia efectivamente tienen que ver con un mayor uso, con un mayor conocimiento por parte de la sociedad de lo que hacemos como instituciones de transparencia. Evidentemente no esperamos que el ciudadano conozca
efectivamente qué hacemos día a día en el sistema nacional, pero sí que los efectos, como mencionaba en un principio la comisionada Cintia, se sientan y que se empiezan a percibir a lo largo del país en la ciudadanía, y que entiendan cómo la información pública puede ayudarles a tomar una decisión, puede ayudarles a obligar a las autoridades a tomar ciertas decisiones, ciertas consideraciones respecto a lo que tiene que ver con la ciudadanía. También evidentemente hay retos que tienen que ver con incorporar a los municipios, que es el nivel básico de gobierno, y que evidentemente hay mucha información que está ahí y que es de interés de la ciudadanía porque responde a sus problemas inmediatos. Y evidentemente pues ahora que viene la aplicación de la Ley General de Archivos, pues generar una sinergia adecuada con este otro sistema nacional que se va a generar. Evidentemente a nosotros como integrantes del Sistema Nacional de Transparencia viene un reto importante en generar estas conexiones con los otros sistemas nacionales, que pues se ha establecido un poco como la solución nacional a muchos problemas que teníamos desde tiempo atrás y que no hemos podido solucionar, pero evidentemente pues los resultados solamente se podrán ver en la medida en que las instituciones públicas sean más eficientes. Entonces esperamos que estos mecanismos vayan madurando y vayan generando estos resultados que todo el mundo está esperando. Bueno, de mi parte sería todo y les agradezco su atención. Bueno, con eso ya acabamos el panel, nos retrasamos poquito, pero agradezco también su esfuerzo y pues de parte de todos, muchas gracias. Pareciera que hay unos reconocimientos para todos los participantes, entonces si me permiten.